Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Palabras de vida, bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Qué bellas son, bellas palabras de vida. El Pentateuco, la ley de Dios. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de... El capítulo 17 de Deuteronomio termina con un punto importantísimo, especialmente para el rey de Israel, pero también para todo el pueblo, incluso los cristianos del siglo XXI. Escribirá para sí, dice Moisés, el rey, una copia de la ley. Cada cristiano, como un sacerdote real, debe tener también su propia copia de la Biblia. Debe ser una copia totalmente fiel a la original. Aquí pudiéramos entrar en la historia de los manuscritos de la Biblia, Antiguo y el Nuevo Testamentos, y como copistas han procurado copiar sin error y preservar los manuscritos para la siguiente generación. Tenemos un gran ejemplo en el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, el descubrimiento más importante de toda la historia. Allí encontraron el rollo completo del profeta Isaías y era el único rollo que se halló de esa forma, entero. Los demás eran fragmentos, pero han descubierto que este manuscrito fue 1000 años más antiguo que el manuscrito más viejo que habían tenido hasta entonces. Pero hallaron que no hubo errores, no hubo diferencia en los dos manuscritos. Uno escrito 100 años antes de Cristo, el primer siglo antes del nacimiento del Cristo, el otro escrito 900 años después de Cristo. Lo mismo, porque hay un Dios que vigila
por esas cosas. Hombres prudentes deben estar a cargo de dar esta responsabilidad muy seria. El rey no podría dejar que su copia recogiera polvo, desarrollando el hábito de leerla diariamente. De la palabra viva apoyado por el Espíritu Santo, el rey aprenderá el temor de Dios. Llevaría la palabra a la práctica, como después dijera Santiago capítulo 1, versículo 21 hasta 25. Muy buenas tardes, amigos. Estamos, ¿verdad?, pasando ya por el libro de Deuteronomio. Estamos terminando capítulo 17 para entrar en capítulo 18. Estamos titulando estos libros, bueno, han sido titulados desde hace mucho como la ley de Dios. Otros también lo llaman el Pentateuco. Y también puede ser nombrado los 5 libros de Moisés. La Biblia, os recuerdo, es una sola historia. Todo es un plan. Dios escribiendo o inspirando escribir este plan, y lo tenemos en nuestras Biblias. Desde un principio, desde el libro de Génesis, empezamos a ver el desarrollo del plan eterno de Dios, lo que Él concibió en la eternidad, sea lo que Él siempre tenía en sus pensamientos. Nosotros empezamos a ver el desarrollo de este plan en el primer capítulo de Génesis, el primer versículo del primer capítulo de Génesis. Y este plan sigue desarrollando, y ahora estamos en Deuteronomio, viendo cómo va desarrollando en el tiempo de Moisés. La meta de toda la historia nos apunta hacia la cruz. Y por medio de la cruz somos dirigidos al Evangelio. Mientras que vayamos estudiando este Pentateuco, tenemos que desarrollar el concepto de Dios, un concepto que sea 100% bíblico. Es muy peligroso desarrollar un pensamiento en cuanto de Dios que no sea bíblico, que sea nuestro pensamiento, basado en lo que nosotros imaginaríamos o quizás por nuestras experiencias, por nuestras propias opiniones. Este es peligroso, este sí es muy peligroso. Tenemos que seguir con lo que Dios ha elegido para revelarnos de su persona, y esto está en la Biblia. Y allí es el único lugar donde tenemos la revelación segura de Dios. Mucho cuidado en formar ideas y pensamientos personales que no sea basada en la Biblia. Bueno, queremos aprender los caminos de Dios que nos enseña su palabra también, y ver cómo debemos andar en estos caminos. Los caminos de Dios, lo que quiere decir la manera en que Dios funciona. Mientras que vayamos estudiando, os quiero recordar que este estudio hoy no debe ser principalmente, digo principalmente, porque sí es un estudio en que todo tenemos que pasar por la mente, ¿verdad? Por los pensamientos. Pero a pesar de esto, nuestro estudio no es principalmente por la mente. No es principalmente para formar pensamientos
en la mente. Tampoco es emocional, aunque hay muchas cosas que nos emociona en la Biblia, pero principalmente no es para nuestras emociones. ¿Para qué es entonces? Para nuestro interior, para nuestro espíritu, para nuestra alma. Tenemos que tomarlo y entenderlo con la ayuda del Espíritu Santo, espiritualmente. Muchos fallan. Hoy en día, yo creo más que nunca. Gente está intentando de estudiar la Biblia con su mente. La Biblia es algo que tiene que ser enseñado por el autor, quien es el Espíritu Santo. Tenemos que captarles en el corazón y que penetra allí su palabra más allá de la mente y que permanezca con nosotros para siempre. Las Escrituras son espirituales. Y lo que tenemos que captar es la espiritualidad al estudiarlos. Y Pablo nos escribió mucho que esto es imposible para el hombre natural. Y además hay cristianos que lo estudian como los que no son cristianos, que no tienen el Espíritu. Le están dando lugar a su intelecto. Puedes elegir como cristiano entender las cosas carnalmente o espiritualmente. Y hoy en día la gente tiene mucha confianza en su intelecto y por eso, su estudio casi no vale por este método de meterse como alguien en una aula, ¿verdad? Con el profesor delante enseñando la materia. Esto no es así con la Biblia. No es correcto ni posible. Dijo, creo que fue Lucas, que dijo, o que citó la palabra de Jesús cuando dijo, ten cuidado cómo oís, no lo que oís, cómo oís esta palabra. Que sea, como he dicho, no principalmente por la mente, no principalmente por las emociones, sino por el Espíritu, inspirado por el Espíritu Santo, quien es el mismo autor. Tenemos que tener la Biblia delante de nosotros, si nos es posible. Yo creo en la gran parte del mundo hoy en día es posible poseer una Biblia. Si tú no lo tienes, pues lo puedes pedir en esta emisora. Escríbeles y ellos con todo gusto te enviará una Biblia. ¿Cómo lo tenía que tener el rey de Israel? Como tenían que tenerlo, y como tenemos que tenerlo nosotros hoy en día. Y así, por la palabra, apoyado por el Espíritu Santo, el rey de Israel, porque el texto, el capítulo, está hablando precisamente de esto, de un rey. Y el rey aprenderá por el estudio de la Escritura el temor de Dios, llevaría la palabra a la práctica y evitará así el peligro de ser arrogante en su posición de rey, una posición elevada, apartando de los mandamientos de Dios por su arrogancia. Así un reinado durará para el bien de su pueblo. Vamos a ver un ejemplo excelente de cómo se llevó a cabo esta orden en la historia de Israel. Es la historia de Manasés y Josías. Vamos a hablar de esto antes de volver al libro de Deuteronomio. En 2 de Crónicas,
por favor. Capítulo 33. Crónicas 33. Versículos 1 hasta 7. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, deshizo todo lo bien que hizo su padre, comentó, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego. Sacrificó pues muriendo en fuego sus hijos en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones, y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios. Fíjate cómo blasfemaba el templo que era dedicado a Dios. Él puso sus imágenes ahí, su idolatría, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: en esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Jehová, de Israel, pondré mi nombre para siempre. Bien, entonces Manasés había deshecho todo lo bien que había hecho Ezequías su padre. Ahora vamos un poco más adelante y veremos un arrepentimiento en este hombre, y porque lo habla aquí que oró. En versículo 19 dice su oración también, y cómo está recordado en la Biblia, y cómo fue oído su oración: todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó altares altos y erigió imágenes de acera y ídolos, antes que se humillase. He aquí, estas cosas están escritas, y tú lo puedes estudiar, hermano mío, en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y lo sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Bueno, durante el reinado de Amón siguió la maldad, la adoración a Jehová fue ignorado durante el reino de Amón, y por una buena parte del reino de su padre Manasés. Pero ahora vamos al capítulo 34, el siguiente, y esto es lo que quiero que vean. Muy importante, después de que tanto daño había sido hecho por Manasés, y Amón, que siguió con las prácticas de su padre, había una perversión tremenda en el mismo templo. Pudiéramos verlo en 2 de Reyes, capítulo 23. Vamos allí, vamos a hacer un buen estudio de este asunto. Cubrirlo bien, porque para eso estamos,
¿verdad? Aprender de lo que Dios ha recordado, lo que el Espíritu Santo ha puesto en esta palabra para nuestra enseñanza. Entonces, en capítulo 23 y versículo 7, dice lo siguiente: además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaba en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Asera. Creo que estamos hablando aquí de Josías, que había deshecho ya lo que su padre y su abuelo había hecho. Pero quiero que vean la perversión que había aún en el templo. Recuerda que estamos hablando todavía de la copia de la ley que el rey debiera tener. Esto quiero que tenga en sus pensamientos mientras que vayamos viendo de esta perversión, para ver qué tan lejos el pueblo estaba y el rey estaba de la ley de Dios. Además, derribó los lugares de prostitución, fíjese, que adoraban los ídolos Israel, acompañado con la prostitución. ¿En dónde? En el templo. Bueno, no quiero alargar sobre este asunto, sino que volvamos a Segundo de Crónicas otra vez. Ahora capítulo 34. Esto ya habla del rey Josías, de su reinado, un chico que quiso desde un principio conocer a Dios. Lanzó una búsqueda de Dios. Vamos a ver cómo lo pasó. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Esto hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David, su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reino, ahora 16 años de edad, habla de él siendo aún muchacho, joven, adolescente, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años, sea 6 años más adelante, ¿cómo estamos entonces? 16 y 6 años más, ¿verdad? 22 años, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de Asera, esculturas y imágenes fundidas. Entonces, a los 8 años comenzó a reinar. 8 años después, o ¿cómo estamos? Sí, 8 años después empezaba a buscar a Dios. 12 años después, o sea, 8 y 12, 20 años, él empezaba a renovar las cosas que Dios había mandado a Israel. Bien, terminando versículo 3, vamos a versículo 8. A versículo 8. A los 18 años de su reinado, ahora ¿cuántos años tiene? 26. Después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalia, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacás, canciller, para que reparase la casa de Jehová su Dios. Quería renovar el templo, quitar toda la idolatría y toda la perversión que había allí. Bueno, entonces vamos a versículo 15. Y cuando dando cuenta, Hilcías dijo al escriba Safán, ¿de qué estamos hablando aquí? Que había descubierto el sacerdote Hilcías
el libro de la ley de Jehová. Hasta entonces, ya tenía 26 años de edad. Había buscado a Jehová por varios años ya, pero sin su palabra. La palabra fue ignorado por los reyes anteriores, pero Hilcías, el sacerdote, lo encuentra en el templo. Y hallándolo, Safán lo llevó al rey, versículo 16, y él contó el asunto diciendo: sus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. Y entonces empieza a hablarle de este libro que había encontrado. Ahora vamos adelante a versículo 18. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y leyó Safán en él delante del rey. El siguiente versículo dice: luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos. Fue muy afectado por lo que escuchó. Ahora vamos al versículo 21. Andad, dijo el rey, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Ahora vamos al versículo 30 y leeremos 31 también, 30 y 31, el mismo capítulo. Y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, los sacerdotes, los levitas y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos con todo su corazón y con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Bueno, ¿no ves cómo esto tiene que ver con lo que estamos estudiando en Deuteronomio, donde Moisés dijo que debiera tener una copia de la ley constante en la casa del rey y que él debía leerlo constantemente, diariamente, para temer a Dios, para no enaltecerse, sino que fuese un rey humilde que enseñara al pueblo las cosas de Dios. Vemos cómo Israel se alejó de Dios cuando se ignoraba su palabra por el abuelo y por el padre de Josías. Entonces es descubierto, mientras que el hombre, ¿qué dice Jesús? El que busca, halla. El que busca las cosas de Dios va a hallar las cosas de Dios. Dios será fiel a esta persona. Y Josías, que lanzó su búsqueda de Dios a la edad de 16 años, creo que fue, adolescente todavía, con años, aunque fuera años después, fue hallado el libro de la ley para que él pudiera hallar a Dios. He dicho desde el principio de este programa, y lo digo siempre, que estamos leyendo aquí para descubrir lo que Dios revela de su persona en la Biblia. Este es nuestro propósito en hacer estos estudios. Esto es lo que hizo Josías.
Bueno, ahora pasamos ya después de comentar, ¿verdad? Algo que es digno de nuestra atención y nuestra enseñanza. Ahora vamos a pasar otra vez a Deuteronomio. Y recuerda que estamos en capítulo ya 18. Capítulo 18. Vamos a seguir estudiando, pero quiero que esta cosa sea grabada no solamente en vuestras mentes, sino en vuestros corazones. Profundamente, la palabra de Dios, ¿qué diferencia hace? No solamente en una vida, sino en una nación. Y al hallar la palabra, Josías halló a Dios. Y por consultar con una persona que conocía bien a Dios, empiece a dirigir al pueblo en este camino, haciendo un compromiso con Dios de guardar su palabra. Bueno, ahora, capítulo 18, versículo 1, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. El Espíritu Santo quiere aclarar y enfatizar de manera que no olvidemos estas cosas. No tendrán heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieron en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás, porque le ha escogido Jehová, tu Dios, de entre todas tus tribus, para que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de tus ciudades, de entre todo Israel, donde hubiera vivido, y viniera con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas, que estuvieran allí delante de Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de sus patrimonios. Bueno, vamos a comentar sobre de estos 8 versículos. Moisés está obviamente preocupado por el sacerdocio, que en su día era el que estaba entre Israel y Dios. O sea, ellos intercedieron por el pueblo, mayormente en los sacrificios. Eran apartados, esa tribu de Leví estaba apartada para Dios. Era un intercesor para el pueblo, intercedía para la gente. La necesidad de proveer por personas que no pueden proveer por sí mismos. Lo vemos aquí porque están totalmente ocupados con las cosas de Dios. Moisés está diciendo que la nación completa les proveerá porque ellos tienen que estar 100% ocupados en la obra de Dios. No tienen tiempo para sembrar, para cosechar, para ejercitar una heredad. Están dedicados a Dios, pues, y no pueden proveer por sí mismos. Entonces Moisés está mandando a todo el pueblo proveer por ellos.
adelante, ellos tienen que guardar la ley de Dios. Tienen que enseñar al pueblo. Todo el sistema espiritual queda en ruinas si no hay un sacerdocio, uno que ministra delante de Dios. Fíjate lo que dice en Apocalipsis 1:6. Tenemos que pasar ahora al Nuevo Testamento porque ha habido un cambio de sacerdocio. No tenemos levitas, ¿verdad? Intercediendo por nosotros, haciendo sacrificios por nosotros. Pero sí tenemos alguien delante de nosotros, y es el apóstol Juan, que nos dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 6, que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Quiénes? Toda la iglesia. Todos los miembros de la iglesia son sacerdotes. No hay un sacerdocio especial entre el pueblo de Dios, sino que todo miembro es sacerdote. Uno que ministra delante de Dios. Es el trabajo de cada uno. En el cristianismo, el hombre, el creyente, mejor dicho, tiene que estar 100% dedicados a Dios, como lo fue los sacerdotes levitas en el Antiguo Testamento. Ahora, cada miembro de la iglesia, de igual manera, está apartado para Dios. Cristo es su Señor. Él es sacerdote para adorar delante de Dios. También tiene su parte intercesora, los sacerdotes, pero es una intercesión para el mundo perdido. El sacerdote ahora, el miembro de la iglesia, que es un sacerdote, está entre Dios y la humanidad perdida. Y es nuestro trabajo trabajar con ellos, ayudarles, mostrarles el Evangelio para que estas personas puedan hallar la verdad y también ser salvos. Vamos a ver más de eso, porque en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, ya ves que estamos en el Nuevo Testamento, otro sacerdocio. Y dice Pedro, para que anunciéis, que es el propósito de los reyes y sacerdotes, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Nuestro trabajo es anunciar las virtudes de aquel que a nosotros nos ha salvado. Nos llamó de las tinieblas del reino de Satanás a su luz admirable. Y en Hebreos, desde capítulo 5 hasta capítulo 7, nos habla del cambio de sacerdocio. No vamos a estudiarlo todo, pero vamos a notar algunos puntos. 1. El sacerdote, ahora en el Nuevo Testamento, obra a favor de los hombres para que... estoy todavía hablando del sacerdocio del Antiguo Testamento, y el sacerdote del Antiguo Testamento hace esta obra. Él obra a favor de los hombres para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Esto fue la obra del sacerdote en el Antiguo Testamento. El segundo trabajo que tenía,
que fue, otro asunto que podemos saber de los sacerdotes del Antiguo Testamento, y lo estamos aprendiendo para que vean lo que hace un sacerdote, ¿verdad? Que él fue elegido entre los hombres, pecador, para que no se enaltece. Él es débil y él hace intercesión para los débiles. Él está entre su pueblo, no es mejor que ellos, no se considera superior. Él es débil y está entre los débiles. 3. El sacerdote es uno entre los pecadores. 4. El sacerdote es llamado por Dios. 5. Cristo era ungido por Dios. 6. Él era de otro orden, el orden de Melquisedec. 7. Él fue oído por su obediencia. Estamos viendo las características de los sacerdotes y también al mismo tiempo estamos viendo el cambio de sacerdocio en el Nuevo Testamento. Cristo, el sumo sacerdote, fue oído por su obediencia. 8. Él fue tipificado por Melquisedec. 9. Él es el Rey de justicia y paz. 10. Él es de un sacerdocio eterno y no terrenal. 11. Él es digno de recibir diezmos. Vemos que Abraham ofreció diezmos a Melquisedec, ¿verdad? Entonces, muestra la superioridad de este sacerdocio. Lo que nos dice además es que Jesús era de la tribu de Judá, no de Leví. 15. Vemos que es de una vida indestructible. Es un sacerdote eterno, entonces, que es el punto número 16. Por juramento de Dios, Él está en este lugar. Él es anunciador de un nuevo pacto. 18. Él es autor de la salvación y intercesión perfecta. Este es Cristo. 19. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, superiores a los cielos. 20. Es por su persona divina y perfecta. Lo que empieza en Génesis capítulo 14, versículos 17 y 20, y también es mencionado en Salmo 110, versículo 4, el escritor de Hebreos nos habla de Melquisedec, comparándolo como tipo de Jesucristo. Entonces vemos estas diferencias entre los sacerdocios del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Lo tendremos, ¿verdad? Lo teníamos que marcar para que vemos que no es lo mismo como lo estamos leyendo aquí en Deuteronomio, pero los judíos necesitaban sacerdotes para llevarles a Dios, para interceder por ellos, por ofrecer sacrificios. Todas estas cosas también hizo Jesús, pero no de la tribu de los sacerdotes del Antiguo Testamento, sino de la tribu de Judá, por promesas que fueron dados al rey David, también de la tribu de Judá. Bueno, tenía que, condensar la cosa, ¿verdad?
no es posible que vayamos estudiando Hebreos desde capítulo 5 hasta el capítulo 7. Este es un estudio que nosotros estamos haciendo de Deuteronomio. Así es que no podemos estudiarlo todo, pero si tú lo ves, entonces verás lo que hicieron los sacerdotes en el Antiguo Testamento, lo que fue su propósito, y ahora cómo es bajo de Cristo. Ahora tenemos un solo sumo sacerdote que es Cristo, que nos salvó por medio del sacrificio de sí mismo y que ahora está en el cielo intercediendo por los suyos. Pero nosotros somos una raza. Estoy hablando de cristianos, miembros de la Iglesia de Cristo. Somos un sacerdocio también, cada miembro. Bueno, hay muchas cosas que quisiera aclarar. Yo sé que no fue completo este estudio, solamente para dar una idea sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el sacerdocio del Nuevo Testamento. Bueno, vamos a pasar ahora a versículo 9. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Mucho cuidado con eso hoy en día. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Sacrificar a los hijos a un ídolo fue practicado por la gente, por las naciones de Canaán antes que Israel entró en la tierra. Dios estaba muy provocado contra ellos. Estaba provocada a ira por sus prácticas. Pero ahora Israel está para entrar y Moisés les está avisando, no vais a seguirlos. No vais a hacer lo que hacen ellos. Estaban haciendo cosas horribles. Quiero hablar de un poco de cómo a hoy en día los nenes, antes que nacer aún, son sacrificados. Sacrificados, y lo voy a decir, a los ídolos, en el sentido de que la madre y el padre se creen dioses, que puedan ellos conducirse como les da la gana, que ellos son dueños de su propio cuerpo. Y lo que nosotros aprendemos en la Biblia es que no es así, que ellos ofrecieron a un ídolo llamado Moloch a sus hijos. Y hoy en día la práctica es ofrecerlos al enemigo por su propia conveniencia. En algunos casos, ellos quizás pensarían que tienen cierta razón por qué hacerlo, pero están quitando la vida de estos seres. Ahora el mundo intenta de enseñarnos que ellos no son seres humanos, que ellos son solamente un poco de materia, ¿verdad? Pero delante de Dios, desde la concepción, ellos son hechura de Dios, son seres humanos, y no debemos quitar la vida de un ser humano. Esta es homicidio, infanticidio en el caso de los niños. Bueno, hay otras cosas que debo mencionar aquí. Hemos visto cómo personas, dictadores, hombres crueles, siempre han querido
quitar la humanidad de otros seres humanos. Lo hicieron con los esclavos de África hace muchos años, pensando o intentando de creer y enseñar que no eran seres humanos, que no tenían alma. Hitler quiso decir que los judíos no eran seres humanos. Fíjate, pensó que eran menor. Ahora lo mismo están enseñando las personas a favor del aborto, que los pequeños niños en la cena de su madre todavía no son seres humanos. Es una mentira, es un engaño, un tremendo engaño, porque hay miles y miles de niños sacrificados a los ídolos que son las mismas personas que se creen como Dios, que pueden elegir quién vive y quién muere. Muy mal, muy mal. Y que seamos informados los cristianos acerca de estas cosas. Que nosotros opongamos a estas cosas, porque lo que está hablando aquí Moisés es la misma práctica tomando otra forma. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hijo por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová. Cualquiera. No es solamente el pecado que es abominación, pero la persona es abominación para con Jehová. Cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Bueno, hermano mío y amigo mío que está escuchando, estamos aprendiendo cosas muy importantes para los días en que vivimos, tomando las palabras que Moisés dio por segunda vez a Israel antes de entrar en la tierra prometida, y viendo cómo podemos con toda certeza aplicar las mismas cosas al cristianismo hoy en día o a esta época del Evangelio. Bueno, que sea de bendición para tu vida, que sea de información quizás, y que sea como aviso para no entrar en las prácticas del mundo. Hay que saber separar el profano de lo santo, que es muy débil en la iglesia hoy en día este principio. La iglesia intenta de usar el mundo para promocionar su trabajo con el Evangelio. Bueno, amigos, tenemos que dejarlo hasta la siguiente vez. Es nuestro deseo que estas cosas lleguen a sus corazones, y esto no puede ser sin que el Espíritu Santo los lleve allí. Yo oro cada vez que hago un programa. Creo que no lo olvido, de que pueda yo hablar de manera que la palabra llega a tu corazón, no solamente a tu oído, no solamente a tu mente, pero si el Espíritu Santo nos ayuda, la palabra llegará a tu corazón. Y si tú lo recibes así, por medio del Espíritu Santo, esto será de provecho. Bueno, muy bien, entonces nos despedimos y pedimos de Dios bendición. Lo necesito yo, tú lo necesitas, seguramente. Que Dios te bendiga, hermano mío, que Dios te bendiga, hermana mía, que Dios bendiga a cualquier amigo que no es cristiano que nos está escuchando hoy. Que él vea estas cosas y que se despierta a la realidad, a la verdad que Dios revela en su palabra. Hasta la próxima vez.